no necesitamos conocer la cantidad de números de oxidación, sino solamente el número de oxidación del elemento. Entonces, para eso, pues lo que tenemos que hacer es determinar el número de oxidación del elemento en el compuesto. Entonces, vamos a empezar con los ejemplos de los óxidos. Vamos a iniciar con ejemplos de óxidos. Entonces, miremos acá. Y de paso, pues obviamente nos entrenamos en colocar números de oxidación. Sí. Entonces, lo primero que hacemos en este sistema es colocar el número de oxidación del elemento que acompaña a la función química, recordando siempre que el oxígeno es -2, ¿ok? El oxígeno siempre es -2. Y teniendo presente también, chicos, que el número de átomos me va a multiplicar esa carga, ¿sí? Porque si no, pues para todos nos va a dar el mismo número. Entonces, el número de átomos me va a multiplicar la carga. Por ende, aquí el oxígeno es -2, ¿cierto? En el litio necesito un número que multiplicado por este 2 me dé +2. Fíjense que debo tener la misma cantidad de cargas negativas que de cargas positivas, ¿cierto? Que de cargas positivas. Entonces, el oxígeno es -2. ¿Qué número de oxidación le corresponde al litio? Muy bien, Keiner, muy bien, Cristian. +1, ¿cierto? +1. Porque este +1 multiplicado por 2 me va a dar +2. Entonces ya tengo la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Ok, aquí el oxígeno es -2. ¿Qué número le coloco al calcio? Muy bien, Ronald, +2. +2, ¿cierto? Como solamente tengo un átomo, entonces dos cargas negativas, dos cargas positivas. Perfecto. Aquí, 3 por -2 me da -6, ¿cierto? -6. Tengo 6 cargas negativas. Y busco el número que multiplicado por 2 me dé 6, positivo. Ok, muy bien. Para los que contestaron en el chat, +3. Ya tengo el número de oxidación. Aquí, 2 por -2, -4, ¿cierto? Tengo 4 cargas negativas. ¿Qué número le voy a colocar al azufre? Perfecto, +4. Solo tengo un átomo de azufre. Entonces, el que multiplicado por 1 me da +4, pues es +4. Aquí, 5 por -2, -10. ¿Cierto? ¿Qué número le corresponde al cloro? Perfecto, ya la tenemos clara. +5. Muy bien. +5. La misma cantidad de cargas positivas que de negativas. 3 por -2, -6. ¿Cierto? Entonces el cromo, como hay uno solo, debe llevar toda la carga +6. Muy bien. 7 por -2 me da -14. El número que multiplicado por 2 me da 14. Positivo sería +7. Muy bien. Perfecto. Eso es todo. Fíjense que colocar números de oxidación en los óxidos es supremamente fácil.
colocar números de oxidación en los óxidos. Ahora, ¿cómo los vamos a nombrar en el sistema stock? La función óxido, óxido, de el nombre del elemento, litio, ¿cierto? Y abro paréntesis. Y en el paréntesis voy a escribir el número de oxidación del litio en romanos. Entonces, el número de oxidación es 1. Entonces, 1 en romanos y cierro paréntesis. Óxido de litio, 1. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, fíjense que aquí no me remito a mirar qué cantidad de números de oxidación tiene. No, solamente óxido del elemento y el número de oxidación en romanos. Aquí tampoco tengo en cuenta raíces, nada, solamente tal cual como aparece en la tabla periódica. Entonces, este es el óxido de calcio. Calcio es el elemento, abro paréntesis, y entre paréntesis el número de oxidación del calcio, que es 2 en romanos. ¿Listo? El que sigue. Entonces, óxido de el elemento aluminio y entre paréntesis su número de oxidación en romanos. Para el que sigue, óxido, óxido de azufre. Fíjense que ahí no utilizo la raíz sulfur, solamente óxido de azufre y su número de oxidación en romanos, ¿cierto? Ahí de paso recordamos los números romanos, que supongo que ya se los saben al derecho y al revés. Ok, continuamos con el siguiente, óxido de cloro. Y aquí entre paréntesis el número de oxidación en romanos. Óxido de cromo y lo mismo. Entonces, ahí de paso recordamos óxidos compuestos binarios con oxígeno. Y por último, el óxido de astato. Y entre paréntesis, el número de oxidación en romanos. ¿Difícil? No, es fácil. Nombrar óxidos con el sistema stock. Solamente hay que colocar bien los números de oxidación. Si nos equivocamos con los números de oxidación, nos queda mal todo el ejercicio, todo el proceso. Listo, vamos ahora con ejemplos de hidróxidos, si no hay preguntas. Si hay preguntas, me avisan, por favor. Bueno, vamos a mirar con estos hidróxidos. Ok, recuerden que para colocar números de oxidación, en el caso de los hidróxidos, el número de oxidación del metal corresponde a la cantidad de grupos hidroxilo. Entonces, todavía más fácil. Entonces, aquí
tenemos un solo grupo OH, por eso no está entre paréntesis. Por lo tanto, el número de oxidación del sodio es +1. Recordemos que el metal siempre tiene número de oxidación positivo, +1, porque el OH es -1. Aquí tengo dos grupos OH, por lo tanto, el número de oxidación del magnesio va a ser +2. Tres grupos OH, el número de oxidación del oro, +3. Cuatro grupos OH, número de oxidación del titanio, +4. Seis grupos OH, número de oxidación del cromo, +6. Es mucho más fácil todavía colocar los números de oxidación en este caso. Y lo mismo, entonces vamos a dar el nombre. Ahora la función química cambió. ¿Qué función química tenemos acá? Muy bien, hidróxido, ¿cierto? Cuando tenemos el grupo OH es hidróxido. Muy bien, Keiner, con el nombre. Hidróxido de sodio, en este caso, y no olvidemos el número de oxidación en romanos, ¿cierto? El número de oxidación del sodio. Hidróxido de magnesio y el número de oxidación del magnesio en romanos. Hidróxido de oro. Fíjense que aquí no se utiliza auroso ni áurico, sino que colocamos el nombre del elemento tal cual como aparece en la tabla periódica y simplemente acá, número de oxidación en romanos. Hidróxido de titanio y lo mismo, entre paréntesis, el número de oxidación y por último, hidróxido de cromo y entre paréntesis, el número de oxidación. Y eso es todo. Eso es el sistema Stock. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, por favor, tomamos el apunte de estos ejemplos y ya con esto terminamos lo correspondiente a nomenclaturas. Vamos a cambiar de tema. Entonces, todo está encadenado, pero vamos entonces a ver un tema distinto. Ya sabemos cómo se forman los compuestos, ya sabemos cuáles son las funciones químicas que hay a nivel inorgánico y cómo vamos a nombrar ese tipo de compuestos inorgánicos. Ahora vamos a pasar a mirar cómo es que reaccionan los compuestos químicos. ¿Y qué es una reacción química? ¿Qué se les ocurre a ustedes que sean sin ponerse a buscar en internet, sino únicamente deduciendo de lo que ustedes crean y opinen, que aquí no hay nada totalmente malo ni totalmente bueno, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que es una reacción química? Bueno, una acción que ocurre al instante, una mezcla de químicos, combinación de sustancias, ¿ok? Mezcla entre elementos, listo. Bueno, ahí tenemos varias ideas y varias cositas que mirar. Yo puedo mezclar sustancias y no necesariamente van a reaccionar, ¿cierto? Puedo mezclar, si yo mezclo, por ejemplo, agua y sal, estoy generando una mezcla, ¿cierto? Pero no necesariamente esas dos sustancias me van a generar una reacción química y sí las puedo tener mezcladas. Entonces, a veces ocurre eso, ¿cierto? A veces ocurre que las reacciones se pueden confundir un poquito con las mezclas, ¿sí? Se pueden confundir con las mezclas. Sí, el bonjour también es una mezcla que no implica una reacción química. Entonces vamos a ver la definición de reacción química
para que podamos determinar realmente cuándo hablo de una reacción y no simplemente de una mezcla. Bueno, entonces nuestro título allá, reacciones químicas. Reacciones químicas. Entonces, ¿qué es una reacción química o a qué le denominamos reacción química? Básicamente es una interacción, ¿sí? Una interacción que se da entre sustancias químicas. Esas sustancias químicas pueden ser elementos, pueden ser compuestos, ¿sí? Como algunos me colocaron ahí, mezcla de elementos. Pueden ser elementos, pero también pueden ser compuestos. ¿Y qué es lo importante? Que se da origen al cambio en la composición interna de las sustancias. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a formar sustancias nuevas. ¿Sí? En una reacción química siempre voy a tener la formación de una sustancia nueva. Entonces, interactúan las sustancias, que a veces no es entre ellas, a veces puede ser la sustancia con un factor externo, como por ejemplo la temperatura. A veces un cambio de temperatura me puede generar una reacción química sin necesidad de que haya más de una sustancia. Entonces, son interacciones que se dan entre sustancias químicas y que dan origen o presentan, hacen que se presente algún cambio en la composición de las sustancias. Siempre una reacción me va a generar una sustancia nueva con unas características internas totalmente distintas. Podríamos decir también que en una reacción química se presenta una reacomodación de átomos. Entonces yo teníamos los átomos organizados de una forma en los reactivos y cuando ya pasó la reacción, esos átomos están organizados de una manera diferente, ¿sí? Entonces a eso nos referimos con una reacción química. Siempre va a haber un cambio en la composición interna de las sustancias. Dicho de otra manera, lo que era al principio deja de ser para convertirse en algo diferente, con características, con propiedades totalmente distintas a las que tenía inicialmente. Ahora, ¿cómo reconozco que se ha generado ese cambio químico? ¿Sí? ¿Cómo reconozco que se ha llevado a cabo una reacción química cuando uno sustancias? Una de las formas es que se produce una sustancia en estado gaseoso que no estaba al inicio. Entonces, a veces yo uno o dos sustancias y se empieza a generar un burbujeo. Cuando hay esas burbujas, me está diciendo que se está produciendo un gas, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas como se reconoce que se está generando una reacción química, ¿sí? Esa sustancia gaseosa no existía al inicio. Cuando mezclé las dos sustancias, empezó a salir un gas. Entonces, esa es una forma de entender que hay una reacción química, que hay un cambio en la composición de lo que tenía inicialmente. La producción de calor o la absorción de calor. A veces al mezclar sustancias en la formación, por ejemplo, de sales, se da mucho eso, que yo uno el hidróxido con el ácido y el recipiente se calienta. No lo estoy colocando a una temperatura, no estoy aumentando la temperatura, no estoy colocando un mechero, simplemente tengo mi vaso de precipitados, coloco el hidróxido, coloco el ácido y empiezo a notar que el fondo del vaso, o sea, donde se está llevando a cabo la reacción, se empieza a calentar. Eso es producción de calor. Cuando se produce calor, entonces podemos decir que se está llevando a cabo una reacción química. O a veces se absorbe calor, ¿sí? A veces también se genera la absorción de calor, se necesita calor, entonces se lleva a cabo esa reacción. Un cambio permanente en el color. Resulta que al inicio yo tenía dos sustancias incoloras y cuando la mezclé resultó que se volvió naranja y toda la reacción quedó en color naranja. Ahí hubo una reacción química, ¿sí? Hubo un cambio en
en el color de manera permanente, es decir, que la sustancia que se creó es la que tiene ese color. Las sustancias iniciales no tenían ese color, ¿sí? Es la sustancia nueva la que me está generando ese cambio permanente de color. Y por último, tenemos la aparición de una sustancia insoluble, es decir, de un precipitado, así se llama en química, precipitado. Entonces resulta que yo tenía dos líquidos, por ejemplo, y cuando terminó la reacción me quedó un sólido en la parte de abajo y un líquido en la parte de arriba. Ese sólido fue la sustancia insoluble, ese sólido es insoluble en el líquido que tengo. Por eso se precipita y se va hacia el fondo, porque no me puede generar una solución. Entonces, en ese caso, esa sustancia insoluble que aparece se llama precipitado y queda en la parte inferior de nuestro recipiente donde se está llevando a cabo la reacción. Esas son cuatro formas como podemos evidenciar o notar que se ha llevado a cabo una reacción química. Producción de gas, producción de calor o absorción de calor, cambio de color permanente, no momentáneo, cambio de color permanente y la aparición de sustancias nuevas y que son insolubles, sólidos insolubles que nos quedan en la parte inferior del recipiente. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna pregunta? Ok, tomamos el apunte por favor y ya vamos a hablar un poco de cómo se representan las reacciones químicas. Para representar una reacción química se utiliza una ecuación química, ¿sí? De pronto ustedes las han visto ya en muchas ocasiones, pero pues a veces no identificamos todo lo que tiene una ecuación química. Las ecuaciones químicas nos muestran los compuestos que van a reaccionar, los compuestos o los elementos que se van a producir, nos muestra la cantidad de átomos que tenemos de cada elemento, el estado de la materia en el que se encuentran, eh, los coeficientes que me balancean la ecuación y las condiciones especiales que se requieren para que esa ecuación se lleve a cabo, o esa reacción, perdón, se lleve a cabo. Aquí tenemos entonces un ejemplo de una reacción química representada mediante una ecuación. Entonces, lo primero que vamos a ver son los compuestos que están allí en esta reacción. En todos los casos son compuestos porque no tenemos elementos solitos, sino que están varios elementos en una sola fórmula, lo cual me quiere decir que es un compuesto. Empecemos por recordar o mirar cuáles son las funciones químicas que tenemos aquí. Este primer compuesto, Na2O, ¿qué tipo de compuesto es? ¿Qué tipo de sustancia es? ¿Qué función química tenemos ahí? Muy bien, Cristian, un óxido, ¿cierto? Es un óxido perfecto, Ronald, es el óxido de sodio, sí, señor. El óxido de sodio, muy bien. Aquí tenemos otro compuesto. ¿Cuál es? ¿Qué función química tiene? Muy bien, es un ácido. Empieza por hidrógeno. Es un ácido, perfecto. ¿Y será que recordamos qué ácido es? Fíjense que es un ácido hidrácido, porque no tiene oxígeno. ¿Cuál de los ácidos hidrácidos será? A ver si lo buscan allá en sus apuntes, lo van a encontrar porque todos los ácidos hidrácidos los escribimos. ¿Cómo se llama ese ácido? Muy bien, Ronald, ácido clorhídrico, ¿cierto? Es el ácido clorhídrico. Bueno, me da lugar, entonces ya tenemos que este óxido, que es el óxido de sodio, reacciona con el ácido clorhídrico. ¿Y qué se está produciendo? ¿Qué tipo de sustancia es esta? ¿Qué función química tiene? Muy bien, es una sal. Es una sal compuesta por un metal y un no metal. No sé si la tenemos en los ejemplos. Si no la tenemos, pues es simplemente el cloruro de sodio.
¿cierto? El cloruro de sodio o la sal de cocina. Y por último, tenemos el agua. Recuerden que el agua no hace parte ni de los óxidos, ni de los ácidos, ni de ningún otro, ¿no? El agua es un compuesto único que no tiene clasificación entre ninguno de los grupos o de las funciones químicas que ya hemos visto anteriormente. Eso es lo primero que vemos. ¿Quiénes son las sustancias que aparecen en mi reacción? Los que están antes de la flecha son los que van a reaccionar, por eso se llaman reactivos. Los que están antes de la flecha son los que van a reaccionar, son reactivos. La flecha significa se convierten en, sí, Ronald, antes de la combinación, se convierten en, y del lado derecho tenemos los productos. Entonces, estos reactivos, es lo que me está diciendo esta ecuación, estos reactivos se convierten en estos productos, básicamente. Eso es lo que me está diciendo esa ecuación. Entonces, fíjense que hay una reacomodación de átomos. El sodio estaba con el oxígeno y resulta que aquí el sodio pasó con el cloro. Entonces, se reacomodó. El hidrógeno estaba con el cloro y aquí el hidrógeno quedó con el oxígeno formando agua. Entonces, hubo una reacomodación. Eso es lo que pasa con las reacciones. Los átomos se reacomodan y me forman otras sustancias diferentes. ¿Qué más encontramos aquí? Los números en verde, que son los subíndices. Ellos me están indicando cuántos átomos tengo de cada elemento. Recordemos que cuando es un solo átomo no se escribe. Entonces, aquí me está diciendo que tengo 2 átomos de sodio y por acá que tengo 2 átomos de hidrógeno. Encontramos estos números que están en azul, que se llaman coeficientes de balanceo. Y esos coeficientes me sirven para igualar la cantidad de átomos al lado y lado de la ecuación. Eso lo veremos con más detalle cuando entremos a estequiometría. O más bien, antes de entrar a estequiometría, porque tenemos que hablar de balanceo de ecuaciones. Cuando hablemos de balanceo de ecuaciones químicas, entonces veremos esta parte de por qué están esos números ahí y cómo es que se hace para colocar esos coeficientes de balanceo en una reacción, en una ecuación. Tenemos en rojo el estado de agregación de la materia en el que se encuentra cada compuesto. Entonces, el óxido de sodio, ¿en qué estado está? ¿Esta S qué significará? Sólido. Sólido, muy bien, Juan Esteban. Eso quiere decir que el óxido de sodio es sólido. ¿Y esta L del ácido clorhídrico? Líquido, muy bien, Ronald. Líquido. Entonces, si encontramos una L es líquido, si encontramos una S es sólido, si encontramos una G es gaseoso, pero además podemos encontrar AC, AC también. Y AC significa acuoso. ¿Qué quiere decir eso? Que es una solución en agua. AC, ¿m? AC, acuoso. Quiere decir que la sustancia está disuelta en agua, ¿sí? Que esa sustancia está disuelta en agua. Entonces, esos son los estados de agregación que podemos encontrar. Y además encontramos el más. Ese más que tenemos ahí nos está diciendo que este más este, es decir, interaccionan estos dos y me produce este y este, ¿cierto? Es la adición, este y este se produce. Eso es lo que significa ese más. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy, entonces vamos a dejar hasta aquí. No se preocupe si no alcanzaron a tomar el apunte porque en la próxima clase retomamos desde acá para, para explicar lo que hace falta de la ecuación química. Entonces, no se afanen por el apunte. Recuerden que tenemos actividad para mañana y cualquier inquietud quedó pendiente. Bueno, que tengan excelente resto de jornada. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Chao a todos.